Tuki, Tuki. Y ahí creo que está el OBS también. Ahí está. ¿Ustedes ven, chicos? ¿Se ve la pantallita? Sí, sí, se Sí, ve sí, sí, perfecto. muy bien. Un espectáculo. Empezamos directo con la práctica y a medida que vamos haciendo ejercicio ustedes me consultan si tienen dudas. Vamos Dale. con el ejercicio 1. ¿Qué dice? Realizar un programa que lea. Justo se me entró alguien. Ahí está. ¿Qué dice? Realizar un programa. Ahí está. Pongo el láser. Realizar un programa que lea 10 números enteros. Lo primero que tenemos que hacer nosotros acá, en esta parte, ¿qué tendremos que hacer? Como me dice leer, tengo que usar el read, el N, que lo tengo acá, Sí, para leer desde teclado. Es la única forma que yo tengo de guardar datos y leerlos desde teclado. ¿Qué hace el read LN? Ya para los que estuvieron viniendo a las clases anteriores, esto lo que hace es leer un dato desde teclado y lo almacena en una variable. En este caso estaría guardando la edad del usuario desde teclado. Entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? Como nos dice leer 10 números desde teclado, ustedes si se sí. acuerdan del ingreso, tenían el repetir. Entonces, yo cuando tengo que hacer una cantidad definida, acá tengo que hacer un repetir. En Pascal se utilizaría el for. Claro, es un for. Claro. Que va Entonces, de 1 a 10. claro. Entonces, ¿qué tendría acá? Un for del 1 al 10 en esta primera parte, ingresando datos desde teclado. Exacto. Bien, si quieren hacemos esta primera parte. Dale. Acá me hice una media librería, pero bueno. ¿Qué tenemos? Primero tenemos el número. Número. Que es de tipo integer. Entero era. Sí, Tuki. entero. Integer. Bien, enteros. Tenemos que prestar atención a aquel enunciado porque hay otros ejercicios, por ejemplo el 2 que, a ver, creo que este no era igual, pero hay otros ejercicios que me dice que son números reales. Tenemos que estar Y atentos ahí. también está cuando te dice solamente números y ahí vos decidís. Entonces vos le pones el tipo de... O sea, el que vos quieras. Claro. Lo que quieras. Entonces, como es un for, ¿yo qué más tendría que hacer? Tendría que declarar otra variable para el bucle. Yo cada vez que utilizo un for, acuérdense chicos de esto, que sí Ahí, o sí, ¿no? claro, puedo usar i, pero puede tener cualquier nombre esto. Puede tener, no sé, Toby, si quiero. De Claro, tipo, claro. entonces yo Y acá tiene que ser un for Toby, dos hmm, puntos igual. claro, for Toby, Toby, dos puntos igual del 1 al 5. Ya esto ya me estaría funcionando. Claro, Se arranca, ahí está. ¿Qué tengo? Del 1 al 5, hola mundo. claro. Hasta ahí como vamos chicos, todo bien. Si tienen alguna duda me preguntan. ¿Saben? Fabi, podés hacer, mira, andá ahí un segundo. En Hola Mundo, poné después de los comillas coma y le escribís Toby. Entonces te va a decir Hola Mundo 1, Hola Mundo. Bien, Entonces ahí vamos a ver que realmente lo repites 5 veces. ahí está. Si llega a ver en pantalla chicos, lo dejo acá. Meto un zoom. Un zoom. No me quiere meter zoom esto. Pero bueno. Ahí llegan a ver todos. Me está tomando el... Bueno, después me fijo los atajos. Bueno, ¿esto qué hace? Tenemos el for del 1 al 5 y acá estamos imprimiendo hola mundo. Después tenemos Toby. Toby es la variable que yo definí para el for. ¿El for qué hace? Va a incrementar esta variable en cada ejecución del bucle. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hola mundo, 1, 2, 3, 4 y así hasta el 5. Bien, ahora ¿qué me pedía más el enunciado? El enunciado me pedía que yo tenía que leer números enteros. No es acá, lea 10 números enteros. Acá primero le ponemos un... Lo dejamos en 5 como para probar más que nada. Entonces acá nos También faltaría... podemos crear una constante. Claro, ahí está. Podemos crear const... const... ¿Qué nombre le podríamos poner? Máximo. Número máximo. Sí, sí, máximo. Máximo 5.
Sí, Y acá el for va a ir del 1 al 5. Entonces acá yo qué tendría que hacer. Acá pongo el begin, pongo el end. Acá le puedo decir a mi usuario que ingrese un número de teclado. claro. Ingrese un número. Se lo pido por acá, punto y coma, y acá le ingreso. Entonces, ¿qué me haría esto? Sería un for del 1 al número máximo, en el que yo ingreso un número nada más. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo acá la terminal, puedo ingresar estos números. Una vez que ingreso Claro. 5 números, termina la ejecución. Bien, Exacto. ya con esto tenemos la primera parte, que sería esta. Realizar un programa que le da 10 números enteros. Ahora, ¿qué más me dice? Dice, informe la sumatoria total de los números leídos. Ustedes si se acuerdan del ingreso, una variable es una cajita que yo tengo de memoria. Entonces, yo si quiero devolver cuál es la sumatoria total de los números, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que guardar esa variable en algún lado, para cuando termine la ejecución de mi bucle, muestre ese resultado. Claro, Entonces, acá voy a necesitar una variable suma. Y en claro. cada ejecución de este bucle, voy a ir Le suma. incrementando esta variable. La variable suma. Que suma al principio va a tener un valor de 0. Pero en cada ejecución yo le voy incrementando el valor que tengo en mi otra cajita, que es número. Por ejemplo, si número en la primera ejecución vale 5, yo tendría que hacer 5 más suma. Después, en la segunda ejecución, si no sé, si tengo... Ahora suma pasaría a valer 5. Y en la siguiente ejecución, ponerle que el número vale 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que hacer suma igual a suma más número. Entonces, en la Exacto. segunda ejecución de mi bucle, yo tendría Suma un, de 15. claro, un 15. Claro. Y así por cada ejecución. Bien, ¿cómo sería esto en el programa principal? Como dijimos, tenemos que declarar una variable, una cajita de memoria para nosotros poder mostrar los datos. Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria le podemos poner, o suma, por ahí queda más. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos la variable suma, lo podemos poner acá. Suma la inicializamos con 0. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Acá hacemos suma, como dijimos antes, que tenemos suma va a ser igual a suma más el número. ¿Cómo hacemos esto? Así. Entonces suma se va a actualizar. ¿Y ahora qué nos faltaría? Nos faltaría una última cosita. Imprimir la información. Perfecto. ¿En dónde lo podremos imprimir? Chun, 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 chun. Abajo del len, donde dice FOD, puede ser. Sí, Bueno, ver allá. arriba del footer. Acá tengo el zoom in. Ahí está. Ahí por ahí se ve mejor. Bien, abajo del footer. Tipo, arriba del footer. Y hacemos acá. Esta es una librería que yo me hice. Pero acá podemos poner el write ln y funciona igual. Chun, 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 chun. Ahí está. Ingresamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y está. La suma es tool. Acá yo creo que era resultado. Me suena. Porque si le ponía así, ahí está, con resultado se veía mejor. Ayer estuve tocando unas cositas. Se pueden descargar esta librería si quieren. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Termina y la suma es 15. No sé, podemos ingresar 5 veces el número 1. Y la suma de los 5 números me daría 5. Ahí está. Hasta ahí como vamos, chicos. ¿Se entiende? Por ahí voy muy rápido. Si alguno piensa que voy muy rápido, dígame y repito los conceptos. No pasa nada. Ludmi, Toby. Toby igual está afilado. Milagro, Nico, Vicky. Sí, yo esto lo entendí. Perfecto. Joya entonces. Volvemos al enunciado. Sí, Ludmi. Bueno, seguimos. El punto A.
¿Qué nos dice? Ahora tenemos que modificar el ejercicio que nosotros tenemos para que además informe la cantidad de números mayores a 5. ¿Cómo lo podría plantear esto? Esto tendrá que ser el resultado de la terminal. Por ejemplo, si yo ingreso el 1, el 6, el 2 y el 7, la sumatoria de todos los números es 16. Pero ¿qué me dice ahora el enunciado? Que yo tengo que modificar el código que ya tenía para informar la cantidad de números que son mayores a 5. Entonces, yo tengo que preguntar acá, ¿el primer número es mayor a 5? Si no es mayor, no hago nada. Si es mayor, lo incremento. En este caso no hago nada. Vamos al segundo número. ¿El segundo número es mayor a 5? Sí. Como es mayor a 5, yo tengo que contarlo. Entonces sumo 1 al contador. Acá tendría 1. Este no y este sí. Entonces acá yo tendría este 1 más 1, 2. Y es por eso que acá la cantidad de números mayores a 5 me informa del 2. Bien, ¿cómo lo podríamos plantear en el código? ¿Alguno se anima a desactivar el micrófono y comentarme? ¿Cómo podríamos hacer esto en el código que ya tenemos acá? ¿Se podría utilizar una variable que cuente los números mayores a 5? Sí, perfecto. Dictame si querés. Números mayores, le podemos poner. Mayores, Sí. de tipo entero. ¿Qué tendremos que hacer en el programa? Cada vez que Que sí, iniciamos un contador. se pondría en 0. Claro. Empezaría en 0. Sí. Números mayores, 0. Ahora, ¿qué nos faltaría? Ya tenemos las variables y tenemos inicializado esto. Ahora tenemos que empezar. Tendría que hacer un if. Bien, ¿en dónde lo podríamos poner? Tipo acá, acá. ¿En dónde podría poner el if? ¿No puede ser abajo la suma? ¿O abajo el len? Sí. Abajo del end. Acá. No, acá. El if, nosotros tenemos que hacer esto, mira. Comparto pantalla. Una vez que ingresamos este número, tengo que preguntar si este número es mayor a 5, incremento el contador. Entonces, como yo tengo que evaluar el número ni bien se ingresa, lo tenemos que ingresar abajo del read. Lo podemos ingresar acá abajo o lo podemos ingresar abajo de este, es lo mismo. Yo lo pondría acá, para mí me queda más cómodo acá. Entonces, si número es mayor a 5, aumento 1 en el contador. ¿Y qué ahora? ¿Qué nos faltaría, Nico? O no me acuerdo quién era. Bueno, lo imprimimos acá. Tuki. Ingresamos 5 números, ingresamos el 2. Podemos ingresar 5 veces. Nada más. La suma es 10. Va a ser 2 por 5. Y la cantidad de números mayores, acá le sacamos ya este. Números mayores es 0. Ahora yo si ingreso de vuelta los números, pongo que ingreso el 1, el 2, el 3, pongo el 7 y el 8, me va a mostrar la suma de los números es 21 y los números mayores a 5 es 2, por estos dos últimos. Hasta acá cómo vamos, chicos, ¿se entiende? El objetivo de estas clases es que entiendan todos los conceptos. Si alguno no entiende me dice, lo repito de nuevo, no pasa nada. Sí, se entiende perfecto. Un espectáculo. Bueno, acá tenemos los dos códigos. Así quedaría la sumatoria normal. Y acá quedaría la sumatoria con los mayores a 5. Entonces es lo mismo. Puedes poner el if tanto acá abajo como acá. No afecta en nada. Bien, vamos con el punto 2, que ya los veo más cancheros. ¿Qué dice? Realizar un programa que lea 10 números. Si se fijan, el patrón de los ejercicios es más o menos similar. Realizar un programa que lea 10 números. Es lo mismo que tenemos acá. Realizar un programa que lea 10 números enteros. Acá como no me especifica el tipo, nos podemos basar en cuanto al ejemplo que ellos nos dan. Por ejemplo, lo leemos completo y después evaluamos. ¿Qué dice? Realizar un programa que lea 10 números e informe cuál fue el mayor número leído. Bien, si se lee la secuencia 3, 5, todos estos números, no los voy a decir, se debería informar el mayor número leído fue el 98. Entonces, ¿qué hago yo? Yo ingreso números random, números aleatorios,
y el programa lo que me tiene que indicar es cuál fue el número mayor de todos los números que yo ingresé, que tienen que ser estos 10. ¿Alguno se anima a desactivar el micrófono? Es muy parecido a este. ¿Y lo vamos resolviendo? Chan, chan. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Bueno, de última lo voy haciendo yo pasito a pasito. Copio este. Esto lo vuelo. Tuki. Y esto también. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Como dijo Toby en el anterior ejercicio, tenemos que definir una constante. La constante es opcional. Uno le puede poner directamente en el for. Pero como está bueno que nos acostumbremos a usar constante, podemos poner max 5 de vuelta. El enunciado nos dice 10, pero vamos a estar todo el día si ingresamos 10 números. Entonces, ya tenemos la constante para la cantidad de números que voy a ingresar por teclado. Ahora voy a necesitar declarar las variables. Como es exactamente igual al punto anterior, yo voy a necesitar dos variables. La variable número para ingresar los datos desde teclado y la variable i, que en el ejercicio anterior le pusimos Toby, pero para demostrar que se puede utilizar cualquier nombre en la variable. Entonces, ¿qué hago? Yo acá tengo número de tipo integer y i, que es de tipo entero también. El i es por índice, es un estándar que se utiliza como nombre. Entonces, ¿qué hago? Acá hago lo mismo, for el i, acá vengo al end, y acá hago lo mismo. Ingreso un número. Esto funciona igual. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, pum. El ingreso de 5 números es nada más. Bien, ¿qué más me pedía el enunciado? Además de los 5 números que yo ingresé, en este caso 10, tengo que informar cuál fue el mayor. ¿Cómo podría guardarme el mayor de estos? Como sé que el mayor lo tengo que informar, porque me lo dice acá, informe cuál fue el número mayor. Yo sé que voy a necesitar una variable, una cajita de memoria para guardarlo. Entonces, Esa variable tendría el integer, ¿puede ser? sí, Integer, como decía. sí, la variable puede ser de tipo entero. Entonces, ¿qué hago? Yo comparo. Hago así. Voy comparando. Número. El número que yo ingresé, no sé, un 5. Comparo con este número. El mayor, ustedes van a ver que siempre en la cátedra y en todos los ejercicios se inicializa con un número muy muy bajito. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando yo ingrese un número por teclado, lo pueda reemplazar. ¿Qué pasa? Si yo acá ingreso un número muy alto, va a pasar que nunca voy a encontrar el número mayor de los ingresados. Porque nunca lo voy a poder reemplazar. Porque acá lo que yo hago es preguntar: si el número 5 es mayor a mi mayor, lo reemplazo. Entonces acá iría el 5. Después vamos a la siguiente ejecución. ¿Qué hacemos? En la siguiente ejecución vamos a suponer que ingresamos un 8. ¿Qué hacemos acá otra vez? Tenemos que comparar. Hacemos si número 8 es mayor a mi mayor, lo reemplazo. Entonces vengo acá y pongo el 8. ¿Qué pasa si en la siguiente ejecución yo en lugar de ingresar un número mayor, ingreso un número más chico? Voy a ingresar el 3. ¿Qué pasa? Hago número es mayor a mi mayor. No pasa nada. Lo esquipeo y así. Es por eso que acá cuando se ingresó el 8 no lo tomó en cuenta. Se ingresó el menos 12, no lo tomó en cuenta. Y el 9 tampoco lo tomó en cuenta. Solo se quedó con el 98 porque fue el mayor que encontró. Bien. ¿Cómo hago esto en el código? Voy a necesitar otra variable. Como dijimos en el enunciado, que tengo la cajita de memoria mayor, de tipo entero. Entonces vengo acá, pongo acá mayor, de tipo entero. Mayor, como dijimos, lo tenemos que inicializar con un número muy muy bajo.
para que yo lo pueda reemplazar. Entonces acá tengo el menos 9.999. Bien, ahora que yo tengo que hacer yo, después de ingresar el número por teclado, yo tengo que compararlo con la variable mayor. Entonces, ¿qué hago? Si el número que ingresé por teclado es más grande que el número mayor que tengo almacenado, lo reemplazo. Y cuando termino el bucle, lo informo. Ya tengo resultado. Chan, 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 chan. No sé, ingreso del... a ver, así cualquier número. Ahí está. El número mayor es 66. Con este, como vamos, chicos, fue bastante parecido al anterior. Pero quería más que nada que me digan cualquier cosa. Ah, están todos cancheros entonces. A ver. Estamos en horario. Por ahí vemos alguno más. Vamos a ver el ejercicio 4. Si quieren, vemos el ejercicio 4 completo bien. Y terminamos por ahí. Este es bastante larguito. Por ahí estamos unos 20 minutitos. ¿Qué dice? Realizar un programa que lea 1000 números enteros. Si se fijan, el patrón es el mismo. Antes tenía que leer 10, ahora tengo que leer 1000. Lo único que cambia es la constante, que es máximo. Entonces vengo acá. ¿Estoy grabando? Sí. Ya veo que no estaba grabando y me muero. ¿Qué dice? Realizar un programa que lea 1000 números enteros. Acá sí nos especifica el tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una variable que va a ser número de tipo entero y que se lee desde teclado. Cuando me dice que se lee desde teclado, yo tengo que usar el read ln. Que el read ln es leer en inglés. Entonces, ¿qué hago acá? Una vez que tengo estos números, tengo que informar en pantalla cuál de los dos números, cuáles son los dos números mínimos leídos. Y tenemos acá este ejemplo. Por ejemplo, si yo ingreso el 3, el 5, el 8 y el 1, el programa me tiene que informar que el mínimo 1 es 3 y el segundo mínimo, el primer número mínimo es 1 y el segundo mínimo es 3. Está. Tendríamos esto. ¿Cómo lo hacemos en el código? Si quieren lo vemos acá primero y después por ahí vamos al código. Cualquier cosita, hagamos un parcial. Pará, David, esta es la segunda clase. Hagamos un parcial, dice loco este. Bueno, vamos al código, por ahí. Acá, ejercicio 4. Ejercicio 4.pas. Tengo por acá. Entonces, ¿qué tengo? Esto lo vuelo y lo arrancamos de cero. Bien, yo ya sé que tengo una constante que el enunciado me decía. Entonces tengo acá que leer 1000 números enteros del teclado. Esto ya lo sabemos, lo hacemos de taquito. Necesitamos la constante. La constante la dejamos en máximo 5. Esto es únicamente para acá, para practicar. Si no, vamos a estar todo el día ingresando números nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya dijimos antes, vamos un poquito más rápido. Un número de tipo entero y vamos con i de tipo entero también. Entonces, ¿qué hacemos? El enunciado que me decía leer 1000 números enteros desde teclado. Entonces yo acá vengo, hago el for de toda la vida, del 1 al max, hago el begin, e ingresamos los 1000 números. Acá vamos a ingresar 5. Bien, ¿qué más me pide? Que tengo que informar los dos mínimos leídos. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Como antes, para un mayor, yo necesitaba una variable, una cajita de memoria. Si ahora me pide, en lugar de 1, me pide 2. ¿Qué necesitaría? 2 cajitas de memoria. Entonces vengo acá y voy a tener 2 cajitas de memoria que van a ser acá. Mínimo 1. Mínimo 1. Lo puedo mover por acá. Y ahí está. ¿Qué hacemos? Tengo el mínimo 1. Acá tengo el mínimo 2. Bien.
como el enunciado me pide informar los dos mínimos números leídos, voy a tener estas dos variables. Que estas dos variables van a ser del mismo tipo que la que yo tengo acá, de enteros. Entonces vengo acá al enunciado, tengo mínimo 1 de tipo entero y voy a tener mínimo 2 de tipo entero. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Tengo que inicializar los mínimos. Ustedes, si se acuerdan, en el mayor nosotros cuando inicializamos un número mayor lo tenemos que inicializar con un número súper bajo para que cualquier número que yo ingrese por teclado lo pueda reemplazar. Entonces, si para un mayor yo tengo que inicializarlo con un valor muy bajo, cuando yo quiero buscar el mínimo, ¿cómo lo tendría que inicializar? A ver, pare. Tengo el micrófono re lejos. Está pasando un poco. Si alguno se anima, chan chan, cuenta regresiva. Bueno, una vez se anima, lo digo yo. Lo tenemos que inicializar con un número muy alto, porque yo quiero buscar el número más chiquito que tengo. Entonces, vamos acá, tuki, tuki. Mínimo 1 con 9.999 y mínimo 2 con lo mismo. Bien. Ahí estamos bien, chicos. ¿Alguno se perdió o algo? Díganme. Levanten el pulgarcito por lo menos. Vicky, Enzo, todo bien. Un espectáculo. Bueno, acá hacemos mínimo 1 con 99 y mínimo 2 lo mismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar. Si el número que ingresé por teclado es más chico que el mínimo 1, vengo acá con el begin y ¿qué hago? Hago mínimo 2. Lo guardo con mínimo 1. Todavía no. El mínimo que yo tenía acá, el 2, lo pongo con lo que yo antes tenía en el mínimo 1, para ir reemplazando y moviéndolos. Acá yo tenía un ejemplito, me parece. Este no sé si por ahí quedó muy claro. De última yo lo hago por acá y cualquier cosita me van diciendo. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo tenía, el mínimo 1, por ejemplo, acá que yo tengo el 3, lo voy a tener que guardar en el mínimo 2 cuando encuentro el 1, por ejemplo. Entonces el mínimo 1 va a quedar el 1 y el mínimo 2 va a quedar el 3, porque el mínimo 2 es el segundo mínimo de todos los que yo encontré. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, si el número que ingresé es más chiquito que el más mínimo que yo tengo, pongo el mínimo 2, el mínimo 1, y el mínimo 1 pongo el número que yo ingresé por teclado. Esto es para ir desplazando entre los dos mínimos. Entonces, ¿qué hago ahora? Vengo acá y hago un else. Y pregunto, si el número que yo ingresé por teclado es más chiquito que el mínimo 2, pum, lo reemplazo nada más. Y con esto ya debería de quedar. Acá tenía el ejemplito. Tuki. ¿Esto qué hace? Igual así yo lo había resuelto de otra forma la otra vez. Esto es más que nada para el primero, pero se puede hacer de las dos formas. Este más o menos se entendió, chicos. Último lo puedo poner. Si yo ingreso el 5, después ingreso el 7, el 8 y después ingreso el 6, bueno, me va a pedir ingresar números. Está. Algo que nos faltó acá, nos faltó informar. A ver. Ahí está. El mínimo número 1 es 1 y el segundo mínimo es 2. Perfecto. Este, si quieren, se los paso o como gusten. Si quieren lo paso al grupo o si ya lo hicieron, seguimos avanzando. Pero bueno, vamos con el B. El B, que nos dice: modifique el ejercicio anterior para que en vez de leer 1000 números, la lectura finalice al leer el número 0, el cual debe procesarse.
Acá yo tengo una cosita extra. Si lo puedes pasar al grupo, joya. Dale, ahí cuando termine la clase lo mando. Bien. ¿Qué tenemos este? Vamos a hacer la principal diferencia. Con esto y terminamos. Es el mismo enunciado, exactamente el mismo, pero ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos que corta. Que en vez de leer 1000 números, yo ya no voy a tener un for. Voy a tener un bucle que tiene una condición. Entonces, yo voy a ingresar números hasta que se ingresa el número 0. Vieron que acá yo no tenía límites. Mientras yo ingrese 1000 números, no importaba cuál ingrese. Entonces, bueno, acá voy a tener un bucle con condición. Bien, el punto B es exactamente igual. Pero ¿qué nos dice? Que no debe procesarse. Ustedes tienen que estar atentos bien en el enunciado cuando les tomen el parcialito y demás. Que si les dice que el número de corte, que en este caso es 0, debe procesarse, ustedes tienen que usar un repeat until. Y si les dice que no debe procesarse, ustedes tienen que usar un while. ¿Cómo sería esto en el código? Lo ponemos acá, muestro esto rápidamente. ¿Qué tenemos? Inicializamos los números como ya lo teníamos, y en este caso procesa el 0. Entonces acá ¿qué hacemos? Leemos el número que ingresé por teclado y hacemos lo mismo que yo hacía antes. Si el número que ingresé es más chico que el más chiquito que yo tengo, lo pongo acá y voy desplazando los números. Si no, pregunto, ¿el número es más chico que mi segundo número que yo ingresé? Entonces solamente reemplazo el segundo número. Entonces, ¿qué hago? Mientras el número sea acá, ingresamos números, sea diferente, mientras esto no se cumpla, esto se ejecuta. Cuando esta condición se cumple, esto ya no se ejecuta. Entonces, ¿qué hace? Mientras, no sé si ponerlo con un mientras o con un hasta. Bueno, esto es hasta que yo ingrese el número 0, esto se ejecuta. Y cuando yo ingreso el 0, va a ejecutar todo este bucle y después corta. Es esto más que nada cuando tiene que procesar. ¿Y qué pasa? Si lo queremos hacer con un while, ¿qué tenemos que hacer? Vieron que acá yo tengo la lectura esta. Esta lectura va a ir al inicio, la primera vez. Porque ¿qué pasa? Si yo ingreso un 0 la primera vez, no se tiene que procesar nada. En cambio acá, si yo ingreso un 0 la primera vez, se procesa todo. Entonces, ¿qué hago acá? Pongo la lectura del número al inicio antes de ingresar al while y hago, mientras el número sea diferente de 0, todo lo que está acá adentro se va a ejecutar. Entonces evalúo el número. Y al final del bucle, casi al final, antes de terminar, vuelvo a leer el número. Si quieren, esta es como las dos comparativas. Esta es que debe procesarse el 0 y esta es que no se procesa el 0. La lectura la pongo antes del bucle y al final del bucle. Y en este caso la lectura solo la pongo al iniciar el repeat until, al inicio del bucle. Y acá va al final y antes. Después la lectura de los mínimos es igual en los dos casos. Bueno, terminamos por hoy, chicos. Vimos 3 ejercicios. No sé si los vimos bien. Ustedes me dicen cualquier cosa si no se entendió o algo. Lo repito. Pero... Sí, sí, entendió perfecto igual. joya. Sí, sí. Va, por lo menos yo igual. Saben que yo ya vengo con una base, capaz que otros no, pero bueno, yo lo entendí. Bueno, corto la grabación, chicos, y